Decía que nos acompañan unos minutos aquí en el noticiero la doctora Ivette Lorenzana, viróloga con una tremenda experiencia en investigación científica molecular. También nos acompaña el doctor Kenneth Rodríguez, es cirujano y epidemiólogo. Lo primero es un comentario de cómo ven los resultados que nos ha dado el informe de SINAGER. Se procesaron 2.074 pruebas, no sabemos si son todas públicas o también hay de laboratorios u hospitales, es decir, del sector privado, pero reportan 846 positivas, 1.228 negativas, 14 personas que han fallecido en Islas de la Bahía, Cortés, Ocotepeque y Valle, y todavía hay 135 pacientes graves y al menos 26 en unidad de cuidados intensivos. Doctora Lorenzana. Sí, buenas noches, licenciado Melgar. Realmente la parte positiva es que aparentemente hay un incremento en el número de pruebas que se están procesando. Y digo aparentemente porque no sabemos si esos son, como se nos informó de los datos de ayer, que son de resultados de laboratorios privados que son de los meses de atrás, de junio y de julio. Entonces creo que esa es la parte negativa, que debemos a este nivel, a este punto, conocer, ya es necesario conocer cuál es la incidencia, o sea, el número de casos nuevos por municipio. Es interesante para Francisco Morazán saber si esos casos son del Distrito Central o son de cualquier otro municipio, o cuál es el peso o la carga de la enfermedad en los diferentes municipios del país. Sí. Doctor Kenneth Rodríguez, me dice el doctor Omar Videa en un mensaje ahora, esta es la quinta semana en el país. Hoy concluyó la semana número 32 con COVID-19 en Honduras, que comenzó el 11 de marzo. Dice el doctor Videa, esta es la quinta semana con más casos reportados, la semana 32 que concluyó hoy miércoles. Y también dice, Francisco Morazán tiene su peor registro o su peor semana en las 32 semanas. Es decir, la mayor cantidad de casos. Precisamente, licenciado Melgar, yo he estado revisando esos datos que el doctor Videa comenta y definitivamente estamos viendo cómo se está invirtiendo la situación del departamento de Cortés y se está trasladando esa misma situación a el departamento de Francisco Morazán con ese aumento de casos que hemos tenido en esta última semana. Y como bien lo expresaba la doctora Lorenzana, a quien saludo muy respetuosamente, déjeme decirle que el asunto del informe de SINAGER esta noche, lo que nos debe llamar la atención, aparte de que ya superaron las 2.000 pruebas, es que seguimos teniendo casos positivos y estamos hablando de más de 800 y algo de casos. ¿Qué significa esto? Estos solo son los casos diagnosticados. ¿Qué pasa con los contactos de estos casos? Como bien lo han comentado ustedes con el doctor Videa, a cada caso positivo confirmado, hablemos de 5 mínimo alrededor de él, si no de 10. Entonces, estamos hablando de un número bastante importante de personas que definitivamente están infectadas por COVID-19, por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, licenciado, seguimos sumando muertos. Por lo tanto, creo que todavía nos hace falta mucho por alcanzar al COVID. Seguimos muchos pasos atrás de COVID-19 en nuestro país. Y un tema por el cual se invitó a la doctora Lorenzana y también al doctor Kenneth Rodríguez es el siguiente. Lo mencionaba un poco la doctora Lorenzana. Hoy el reporte de SINAGER nos dice 2.074 pruebas procesadas. No sabemos de cuándo se tomaron esas muestras, pero se procesaron hoy. Y el reporte es que de esas 2.074, 201 pruebas corresponden a Francisco Morazán, en el reporte de hoy. En el reporte de ayer, quiero mostrarlo en pantalla, el reporte de ayer nos daba cuenta de 1.968 pruebas procesadas, de las cuales 851 resultaron positivas, más o menos en la misma cantidad de hoy. Ayer fueron 851, hoy 846. Pues bien,
Hoy 2074, ayer 1968. En Francisco Morazán, hoy 201 pruebas, y ayer de esas, 1968, ¿cuántas eran de Francisco Morazán? Lo vemos a continuación en el reporte de ayer. Eran 604 de Francisco Morazán. Y eso llamó poderosamente la atención sobre la cantidad exagerada de pruebas de resultados positivos en Francisco Morazán, solo en Francisco Morazán. Sin embargo, hoy, en una tremenda, me parece a mí, no sé si tal vez la doctora tendrá otra interpretación, hay varias interpretaciones evidentemente, y el doctor Kenneth Rodríguez también, pero me parece una absoluta muestra de transparencia y de sinceridad del doctor Harry Bock, que es el director de la región metropolitana del Distrito Central. Dice, mire, de esas 1968 pruebas, de las cuales 604 fueron de Francisco Morazán, muchas de esas pruebas son de laboratorios privados, no son muestras tomadas en el sector público. Escuchemos con atención lo que dijo hoy sobre ese tema. Ayer se publicaron un total de 1.300 resultados de Tegucigalpa, de las cuales reportan 604 positivas. Pero ¿qué sucede? Hemos venido observando el viernes para acá, de esas 4.985 son 2.185 pruebas de PCR tomadas por laboratorios privados de Tegucigalpa, que fueron sumados en la cadena nacional del día de ayer. No son pruebas nuevas, son pruebas que ya son de junio, prácticamente el resultado de toda positividad. En la base de datos que la región metropolitana maneja, esas ya están sumados y ya están intervenidos y ya están hasta bloqueados, hasta recuperados en totalidad. Entonces, lo que le quiero explicar es el siguiente, que del total de las 604 pruebas positivas reportadas por SINAGER, le corresponde en tiempo real a la región metropolitana un total de 204 positividad de 785 que procesaron en ese día. El resto de las 400 son resultados de PCR de laboratorios privados que ya están en la base de datos, pero que fueron publicadas hasta el día de ayer por SINAGER. Con respecto a eso, doctor, que me menciona que son el pasado mes de junio y julio, es decir, que todavía falta agosto y septiembre y que esos datos tabulados en laboratorios privados se conocerán en los próximos días. El problema es que nosotros enviamos al Laboratorio Nacional de Virología, ¿verdad?, la cantidad de PCR que nos reportan los hospitales, Seguro Social, Hospital Escuela, Tora y Hospital María, más lo que tomamos nosotros. El problema con laboratorios privados es que actualmente ellos toman la prueba y la digitan y envían una copia a la región y la región le envía a nivel central todo. Una vez que esas pruebas son, nosotros las vamos acumulando diarias. Todos los días son tantas. Por ejemplo, si hoy vinieran 20 positivas de ayer, hoy las vamos a sumar a las positivas que tenemos nosotros. Por lo tanto, no le podría decir cuántas PCR tomadas por laboratorio van a publicar hoy o cuántas faltan por publicar. Lo que yo quiero aclarar, porque eso nos da a pensar que la capital no estamos haciendo nada, que la positividad va hacia arriba y no es tanto así. Está saliendo positivo porque estamos tomando más PCR en campo. Por lo tanto, todas esas pruebas de laboratorio que están inflando la positividad diario ya son viejas, que ya están prácticamente en la base de datos de la región y ya que están intervenidas en un total. En base a esto, ¿qué acciones tomarán ustedes, doctor? Mire, el problema es que ustedes son bien acuciosos y analizan por qué la metropolitana de repente estos últimos 4 días está descontrolada la incidencia de casos y entonces van a pensar que no estamos haciendo nada. Van a pensar, ¿verdad?, que las medidas de mitigación no se están haciendo. Claro que se están haciendo. De repente es un problema técnico de digitación que no le corresponde a la región metropolitana aclarar esa situación, pero lo que le quiero decir es que siempre del 100% de PCR que se toman a diario en la región, anda entre el 25 al 30% de positividad, quiere decir que el virus está circulando en la capital totalmente en transmisión comunitaria. Bueno, ¿qué podemos agregar a esto? Yo realmente ya no sé ni qué pensar, doctora Lorenzana, doctor Kenneth Rodríguez. Dice el doctor Harry Bock, mire, esas pruebas
eran 204 nada más, pero nos dijeron 604 en Francisco Morazán, que esas 400 son de laboratorios privados, y no solo eso, sino que son de junio, que ya fueron sumados, que ya fueron intervenidos esos lugares y que muchos de ellos están recuperados. Y después él mismo dijo, son pruebas viejas. Doctora Lorenzana, por favor, comenzamos con usted. Realmente es un sinsentido esta información y realmente preocupante, porque lo que se requiere en una situación tan seria como esta pandemia es tener transparencia en la información que se le da al público. Los laboratorios privados informan día a día los resultados que se procesan en cada laboratorio privado en una plataforma que se implementó en el mes de septiembre, y esa plataforma se va ingresando los resultados y se puede ver en esta plataforma que provee OPS en tiempo real. O sea, la información les llega día a día. Entonces no existe una explicación lógica o una justificación por qué van a contabilizar esa información 3 o 4 meses después. Eso en vez de orientar al país y a la población, eso es todo lo contrario, es algo inaudito realmente, porque lo que se quiere saber, y todos los países del mundo, usted lee y escucha que lo que reportan son número de casos al día, y digamos que sean desfasados 2 o 3 días, está bien, pero son el número de casos diarios. Otro punto importante de lo que mencionó el doctor Kenneth es que el único dato grueso que tenemos, pues que pudiéramos tal vez confiar, que es preocupante, como él lo dijo, es el porcentaje de positividad. Y el porcentaje de positividad, ustedes lo han venido diciendo en el programa, no ha disminuido de un 40% en números brutos globales. Eso es alarmante también. Pero sumado a eso, que nos digan que están contabilizando pruebas que eran de meses atrás, no tiene ninguna razón de ser, y es algo inexplicable que lo puedan decir así. Imagínense que el informe de ayer nos estaban dando 400 pruebas de más que fueron tomadas en junio. No, esto es muy vergonzoso realmente, que puedan decir eso y que no le den la seriedad que tiene esta pandemia, que lo orienta a la estrategia de salud pública son los datos epidemiológicos, y esos deben de ser transparentes, licenciado Melgar. Imagínese cómo se le va a dar seguimiento a algo que ni siquiera se ha encontrado, doctora. No, es que eso, algo que ya pasó, que ya es cosa juzgada, eso fue preocupación en junio y julio, que era cuando estaba la pandemia, obviamente, mucho más álgida que en estos momentos, pero esa información es valiosísima, o fue valiosísima en aquel momento. Ya en esto ya no tiene ningún sentido el sumarlas ahí, eso no tiene ninguna lógica. Le pongo un poco de condimento a la entrevista con lo que dijo a través de sus redes sociales hoy el doctor Omar Videa. ¿Qué dijo el doctor sobre este tema? Hay 2 tweets del doctor Videa, dos aportes. El primero dice, vergüenza nacional. Se confirma, en junio y julio no se contabilizaron los casos de COVID de los laboratorios privados, y por eso es que los casos en esta semana aumentaron. Realmente es una pena que se oculte la información. Es peor esta gente que nos dirige que el mismo virus. Ojo, no se confunda usted, los casos de laboratorios privados son 400 de junio y julio, y los otros 2,000 de Francisco Morazán son de esta semana. No hay forma alguna de ocultar, los casos están aumentando, principalmente en este departamento. Las matemáticas no fallan. Doctora. La pregunta que habría que hacer, licenciado Melgar, y yo también comparto con el doctor Videa la preocupación, pero ¿qué otros de esos informes venían consideradas muestras que eran de otros meses? Como le preguntó el periodista también. ¿Cuándo nos van a informar entonces lo que reportaron los laboratorios privados en agosto y septiembre? Van a irlos poniendo poco a poco y van a ir alterando, porque al final se altera la información que se provee todos los días, que es motivo de atención de toda la población, esperar esa cadena para que los datos no sean fiables. Por eso es que la gente ya no confía también, ya no le crea a esas cadenas. Sí. ¿De las hisopados? Sí, todos los laboratorios privados, todos estamos regidos por una normativa. Incluso al principio de la pandemia,
se nos apresuraba que a cierta hora de la tarde ya tenían que estar los resultados para poderles dar tiempo de incluirlos en la cadena. Y así pensábamos que se seguía haciendo. Y esto más bien mejoró en el mes de septiembre, que se incorporó una herramienta de una plataforma virtual donde se introducen día a día, todo el mundo tiene que hacerlo por obligación, y eso se puede contabilizar en tiempo real. Pueden estarlo sumando, incorporando a los datos nacionales. O sea, doctora, que hoy en la noche nos pudieron haber dicho, mire, tenemos tantas PCR que se hicieron en el sector público, entre triajes, entre la región tal, etcétera, y en el sector privado, los laboratorios o los hospitales hicieron esta cantidad de pruebas y este es el resultado. ¿No cree que sería lo correcto que se desglosara de esa manera, doctora? Claro que sí, licenciado Melgar. Además, también tienen que sectorizar, ¿verdad?, cuáles son los municipios más afectados. Por ejemplo, en esa entrevista, el doctor dijo que el día de ayer se habían incluido 1.300 pruebas de Tegucigalpa. Entonces, casi cerca de más de la mitad eran de Tegucigalpa, según la información que él dio ayer. Sí, sí, correcto, porque ayer fueron 1968 y de esas, dijo hoy el doctor Bock, 1.300 eran de Tegucigalpa. Eran de Tegucigalpa. Sí, sí. Pero evidentemente... Entonces, es confuso. Pero confuso. solo procesaron 204, porque él dijo, de los 604 casos de Francisco Morazán, 400 eran privados. Sí, o sea que no se entiende realmente cómo puede uno tomar esa información en serio, si habría que restar a los 1.300, los 400 y al final solo fueron 200 positivos. Sí. Yo creo que incluso todo esto tiene mucho que ver con el informe que presentó el 17 de octubre, la plataforma Todos contra el COVID-19, que tituló El futuro incierto de la pandemia en Honduras, precisamente porque todos estos datos confusos lo que nos generan es incertidumbre. En una de sus conclusiones establece lo siguiente: al hacer el análisis de positividad y calcular los intervalos de confianza en los últimos 30 reportes diarios emitidos por SINAGER, podemos observar el panorama caótico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, caracterizado por constantes alzas y bajas en el número de pruebas realizadas y significativos retrasos incurridos entre la toma de muestra y el procesamiento y el reporte oficial. Vamos al tercer párrafo. También se desconoce el aporte en datos en cada reporte de SINAGER del sector hospitalario público, sector hospitalario privado, laboratorios privados, sanidad militar, Cruz Roja y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es altamente sospechoso observar el aplanamiento que existe a lo largo de los últimos 30 reportes oficiales del SINAGER en el número de casos hospitalizados, estables, graves, en unidad de cuidados intensivos, fallecidos y recuperados consignados en cada reporte diario. Doctora. Sí, y a esto súmele lo que acabamos de darnos cuenta este día de hoy, ¿verdad? Que esos informes de SINAGER, en los cuales se basan todos los análisis epidemiológicos que hacen los grupos que están dedicados a tratar de entender cómo se va moviendo el virus dentro del país, están basados en esos datos, los cuales no son confiables. Entonces esto viene a sumar más al caos que ya se había identificado. Créame, licenciado Melgar, que cuando yo oí ese número de 600 casos el día de ayer, pensé, o hay un brote en algún lugar de Francisco Morazán, algo, ¿verdad? Hubo alguna transmisión muy explosiva en algún lugar, o pensé yo, puede haber sido que hubo contaminación y entonces se les fueron varios positivos sin ser positivos. Cualquier cosa se puede imaginar uno, pero es muy errático, pues, todos estos datos que nos han estado dando. ¿Cuál sería su llamado de atención esta noche para que esto nos genere algún grado de confianza en algún momento de todo esto, de esta pandemia, doctora? Actuar con transparencia, porque eso lo merecemos, es lo menos, ¿verdad? Después de tantos meses, y tomar en serio la problemática, porque realmente si uno está con los ojos vendados, no puede realmente tomar ninguna acción, que realmente una estrategia de contención que vaya realmente a tener un impacto en la población. Ese es el llamado, que realmente no podemos seguir oyendo excusas, que es que se nos vinieron unos datos viejos, pero eso ya estaba contabilizado, cosas así
ya no es posible que sigamos escuchando todas esas cosas. Mire, doctora, que nunca la ministra de Salud puso un tuit hace más de un mes que sí, que iban a comprar pruebas de antígenos para incorporarlas a las PCR y poder masificar más la toma de muestras a nivel nacional. Aquí se les dijo que por qué no ponían a funcionar los pocket. Cada pocket donado por la República de China en Taiwán, en Honduras, cuesta $24,000. Cada uno de ellos cuesta $24,000 y donaron. La República de China donó 6 y no están funcionando porque donó los reactivos, los insumos para hacer las muestras, se terminaron y no las compraron. Entonces hay 6 pocket, cada uno cuesta $24,000, los donó la República de China en Taiwán, que servirían tanto en el interior del país o en hospitales regionales y no están funcionando, doctora, y tampoco trajeron las pruebas de antígeno. Y todavía no tenemos explicación qué pasó con las 250,000 pruebas que se echaron a perder. Y ese dinero salió del Estado y salió de los impuestos que nosotros pagamos. Con ese dinero que se echó a perder, se echó al basurero, se hubiera podido comprar más reactivos de pocket y otra situación ocurriría, sobre todo en los otros departamentos que no tienen acceso a diagnóstico. ¿Cuántos insumos para pocket se podrían comprar con la mitad del sueldo de cada uno de los interventores de Inves? También. Sí. Innecesarios, sueldos innecesarios. Así es, así es. Gracias, doctora, muy amable, como siempre. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor Ibel Lorenzana. Doctor Kenneth Rodríguez, ¿qué opinión tiene usted de lo que está pasando? Bueno, en realidad, licenciado Melgar, esto lo único que viene a confirmar es que estamos persiguiendo un fantasma. Recuerde usted que los datos estadísticos, los datos epidemiológicos son la base para poder hacer una adecuada contención, para conocer al virus, para saber dónde está, cómo se está moviendo y cómo lo vamos a contener. Si no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, si hay una desarticulación entre las diferentes instituciones que son las que generan estos datos y no tenemos un dato sólido, un dato fuerte, entonces básicamente está pasando lo que tenemos, nuestra realidad actual. Para poder tomar decisiones se necesitan datos sólidos y con las declaraciones del doctor Harry Bock realmente nos deja prácticamente en ascuas porque definitivamente no se puede contabilizar estos tipos de datos. Noche a noche nos están diciendo qué es lo que está pasando en el país. Ya la gente no está creyendo en la cadena que el SINAGER está enviando. Hoy mismo la misma doctora Lorenzana afirmó que los laboratorios privados sí están mandando día a día los resultados. Entonces algo está fallando en esa cadena de recolección de información. Y si ese algo está fallando, hay que identificarlo, porque ya llevamos 10 meses de pandemia, prácticamente desde que empezó el año, digamos, 10 meses, y resulta que todavía no podemos confiar en los datos oficiales que nos brindan. Entonces eso definitivamente lo que hace es básicamente echar al traste cualquier estrategia, por muy buena que sea, echar al traste cualquier estrategia de contención. Y lo peor, el licenciado Melgar, es que lo estamos pagando con vidas humanas, vidas de hondureños, vidas preciosas que definitivamente nunca debieron perderse por esta pandemia. Claro. No hay tal meseta, no hay tal segunda ola, seguimos en ascenso. ¿Y en transmisión comunitaria? Yo particularmente he sostenido de que en Honduras no podíamos o no podemos hablar de una meseta, del pico máximo, siempre lo estuvimos esperando para mayo, para junio, para julio, y lo que tuvimos fue una enorme cantidad de personas fallecidas. Si ustedes, como bien lo hacen con el doctor Videa, hacen el análisis de los jueves y el domingo en su programa dominical, ahí usted lo que va a ver es una curva en ascenso acelerado.
no hay tal meseta, no hay tal pico máximo, y posiblemente lo que estamos viviendo en este momento es un traslape de casos y no necesariamente una segunda ola, sino que se nos están viniendo casos del interior del país, y es por eso que decía la doctora Lorenzana la importancia epidemiológica de que los datos sean disgregados. Ya es tiempo que en Francisco Morazán, en el departamento de Cortés y en cualquier departamento de nuestro país, sepamos el origen de la persona que está infectada, porque si no, la carga epidemiológica, la carga de enfermedad va a caer sobre ciertas ciudades, especialmente San Pedro Sula y Tegucigalpa, y posiblemente cuando vamos a revisar expedientes miraremos que el 80% o el 40% de esos pacientes, por decir un porcentaje, no son de la capital, no viven en la capital, vinieron a la capital o llegaron a San Pedro Sula en busca de una mejor atención médica, la cual no se la pudieron dar en su lugar de origen. Y por eso es sumamente importante que se disgreguen los datos lo más pronto posible. Sí. Mire, por ejemplo, cómo falleció aquí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar el tórax, la técnico en radiología de Juticalpa, bueno, hoy también el doctor intensivista en San Pedro Sula, doctor enamorado. Terrible lo que estamos pasando. Doctor, yo le agradezco mucho siempre su apoyo al noticiero hoy mismo con sus opiniones, con sus consideraciones, sus orientaciones sobre lo que está pasando y su llamado de atención a las autoridades y, por supuesto, también a la población. Muchas gracias, doctor Kenneth Rodríguez. Licenciado Melgar, muchísimas gracias, buenas noches, muy amable por la invitación.